Muy bien, estamos con el primer caso de corrupción y ya ustedes ven en pantalla al señor Isaac Morales. Él es investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. Isaac, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Ariel, a ti y a toda la audiencia de la Hora Tripeada de Mesa Capital. Muy bien. Con Isaac vamos a trabajar uno de los temas de corrupción ambiental. Cogimos un ejemplo, uno puede haber cogido todo el país, eso pues en todo lado pasa lo mismo, y es el caso de la CAR Cundinamarca. Generalmente cuando uno habla de las CAR o de las universidades o de ese tipo de instituciones, uno lo que tiende a mirar es el gobernador, la gobernadora, el senador, el representante, pero aquí no estamos viendo eso. Digamos, lo que estamos viendo es que hay unas figuras, un consejo que hay, es lo que yo entiendo en esa investigación, hay una especie de consejo directivo. Y lo que vamos a ver es cómo alguna gente lleva 20 años apropiados de ese consejo directivo con todo tipo de marrullas. Incluso tenemos el caso de ONGs que tienen la misma dirección, manejadas por la misma persona, una cosa realmente vergonzosa. Pero primera pregunta antes de entrar a mirar, ¿cuál es el cuento, Isaac? ¿Cómo es la cosa? Ariel, bueno, la cosa consiste, digamos, como en un entramado de acciones que, digamos, dejan ver todo este factor de corrupción. Y es que dentro de las corporaciones autónomas regionales existe una cosa que se llama el Consejo Directivo, y el Consejo Directivo tiene una suerte de representantes de los gremios, del presidente, del gobernador, de los alcaldes, y hay unos representantes de lo que se llaman entidades sin ánimo de lucro que están, digamos, asociadas a los temas ambientales y que tendrían técnicamente una cabida por participación, digamos, en unos espacios democráticos dentro de este Consejo Directivo. ¿Qué pasa? Que los representantes de estas entidades sin ánimo de lucro llevan ahí atornillados, y para el caso concreto de la CAR Cundinamarca, que es de la que estamos hablando, llevan atornillados ahí más de 20 años a partir de un entramado muy complejo de acciones corruptas. Entonces, el tema gira alrededor de ese punto. Hay que aclarar que este consejo directivo, ahora lo vamos a ver por resoluciones y demás cosas, es elegido por una serie de organizaciones, pero ya vamos para allá y vamos a ver cómo hay cosas que son literalmente fachadas, que uno no termina de entender. Pero bueno, Isaac, aquí hay dos personas que yo veo en la investigación que son las que se mencionan. Un tal señor Andrés Iván Garzón, otro señor Alejandro Mota Martínez, que llevan 20 años rotándose esto y siendo como los amos y señores de esta vaina de la CAR Cundinamarca. ¿Quiénes son ellos y cuál es la cosa? Bueno, Ariel, primero yo creo que podemos mostrar la hoja de vida de Andrés Iván Garzón, quien no cuenta con un título profesional y ha sido representante ante el Consejo Directivo desde hace 25 años. En esto, digamos que su experiencia e idoneidad para el cargo de desempeña. Sus inicios en el sector del medio ambiente, digamos, empiezan en 1994, cuando alcanzó a ser parte del Consejo Directivo de Corpo Guavio, que es otra CAR, y pues como lo evidenciamos en su hoja de vida que presentó en 2019, el perfil de Garzón es, digamos, tan pequeño, tan diminuto que no se conoce realmente su trabajo por el medio ambiente antes de pertenecer a su primer consejo en el 94. Inclusive no se conoce a qué entidad representó para esa época y desde el 97 hace presencia, es presidente de la ESAL, Asociación de Ambientales del Siglo XXI. Digamos que aquí Andrés Garzón representa, digamos, esta hoja de vida que nada tiene que ver con los temas ambientales y que al contrario ha estado como atornillado en esta representación de las entidades sin ánimo de lucro dentro del Consejo Directivo. Ya vemos que por más de 20 años. Y pasemos al siguiente, porfa, y es Alejandro Mota Martínez, que es básicamente el mismo caso, si es lo que entiendo. Sí, Luis Alejandro Mota Martínez, de hecho, tampoco evidencia un título. O sea, con esto no queremos decir, desde la Fundación no queremos decir que una persona que no ostente un título universitario no sea capaz, sino que no tiene una hoja de vida idónea ni una experiencia como tal, pero cuenta con una diferencia, y es en su pertenencia al sector esmeraldero, que también desde la Fundación Paz y Reconciliación esto se cuestiona, en su cercanía sobre todo con este señor Carranza, donde además llegó a ser fundador y presidente de una asociación de esmeralderos llamada Asocoesmeral entre el 88 y el 90. De hecho, este señor Mota reconoce su participación y que todavía
digamos, comercializa esmeraldas, incluso el año pasado, antepasado. Este señor Luis Alejandro Mota tiene un perfil igual al que estábamos hablando ahorita de Iván Garzón, lo mismo, no presenta ninguna experiencia ni un relacionamiento serio con organizaciones sin ánimo de lucro en temas ambientales que le den, digamos, cabida dentro del Consejo Directivo de la CAR Cundinamarca, atornillándose además por más de 20 años. Ya vamos a ver cómo se hicieron elegir estas dos personas, pero quiero antes leerles textualmente la resolución 606 de 2006 del Ministerio de Ambiente. Solicita 3 requisitos para que todos estos ONGs, fundaciones dedicadas al medio ambiente elijan miembros en el Consejo Directivo. Una Cámara de Comercio de la organización constituida con 4 años de existencia. Mínimo 3 certificaciones de la ejecución de mínimo 3 proyectos o actividades en pro de protección del medio ambiente. Y un informe sobre las actividades desarrolladas en el territorio de jurisdicción de los soportes. Aquí es donde nosotros comenzamos a ver unas irregularidades muy, pero muy complejas, y es que personas en 5 juntas directivas de ONGs, la misma persona siendo representante de otras tantas o de fundaciones de estas. ¿Cómo es el tema, Isa, y cuáles son los ejemplos? Ariel, tenemos varios ejemplos prácticos, digamos, lo que hemos encontrado desde la investigación que ha hecho la Fundación es que como tú lo dices, varias de estos certificados de Cámara de Comercio de entidades sin ánimo de lucro, hay representantes legales que se repiten, y tenemos el caso de una señora que se llama Angie Paola Guzmán Cristancho. Yo creo que podríamos mostrar los certificados de Cámara de Comercio. Vamos a mostrarlos despacito, exactamente. Sigue, Isaac, mientras vamos mostrando en imágenes. Si tú te das cuenta, ahí aparece la misma señora Angie Guzmán como representante legal de otra organización. De hecho, por aquí podemos mostrar también los nombres de las organizaciones, que son organizaciones que, de hecho, el tema es que son organizaciones de papel, que no existen realmente porque además se ubican en una misma dirección en el municipio de Pacho, Cundinamarca, por poner un ejemplo, en el mismo predio, y cuando se va a verificar el predio resulta que es un parqueadero. Entonces también hay una cantidad de inconsistencias dentro de estos registros de organizaciones sin ánimo de lucro. Pero, digamos, la importancia que esto revierte es que estas organizaciones son las que tienen un voto para poder elegir esos representantes de las ESAD en el Consejo Directivo. Entonces, por eso hay un llamado muy complejo. Hay indicios, de hecho, que varios de estos representantes legales y miembros de juntas directivas de las organizaciones que están registradas en Cámara de Comercio incluso son contratistas de las CAR. Eso está todavía por verificarse por parte de la Fundación, pero hay unos indicios claros para que hagan este tipo de ejercicios. Entonces, el ejemplo de Angie es el más puntual en términos de cómo la vemos repetida como representante legal en varias organizaciones. Pero vamos a otro de los ejemplos, y es que en la investigación se encontraron certificaciones de 20 de estas fundaciones, ONGs, proferidas por personas naturales de actividades proambientales irrisorias, como algunos dueños de cafeterías. ¿Cómo es el tema? Bueno, como tú lo hayas leído en la resolución, en la 606, que dicta los requerimientos para poder aspirar o para poder certificarse como organizaciones, encontramos certificaciones de Cafetería Rosita, por poner un ejemplo, en el que se da un certificado a una fundación, que también es de estas fundaciones de papel, en la que simplemente se habla como de que se realizaron ejercicios de conservación de recursos naturales, medio ambiente, una capacitación, que además costó 100,000 pesos, y que estos 100,000 pesos se le pagaron a quien capacitó, papelería, refrigerio. Entonces eso deja ver, digamos, como en términos generales de cómo nosotros, o cómo hay una dinámica también del contratar yo con yo. Entonces la papelería de mi prima o mi papelería me da la certificación, que además no tiene ningún sentido el hecho de que una papelería certifique actividades relacionadas con el medio ambiente para que dé cuenta de la existencia. Si tú te das cuenta, dentro, como lo decía la resolución 606, dice hay que tener 3 certificados de la ejecución de mínimo 3 proyectos o actividades en pro de la protección del medio ambiente. Entonces, desde la Fundación nos preguntamos qué relación tiene una papelería certificando una capacitación sobre el medio ambiente, que además no tiene ni siquiera la más mínima rigurosidad de horas, de qué se dictó en esa capacitación, quién fue quien la dictó, si hay una idoneidad o no.
Entonces, aquí realmente esto es hasta descaradísimo, ¿no? Hay que decir además que en Colombia la autoridad ambiental es supremamente difusa, está la ANLA, las corporaciones, el ministerio, etcétera. Todas son débiles, en todas hay casos de corrupción y nadie está interesado en protegerlas porque hay mucho corrupto, mucho interesado en que eso se mantenga así de mal, digamos, o sea, si no, pues se habría fortalecido. Isaac, ya para irnos, en este bloque me queda un minuto para ti, minuto y medio. ¿Cuál es tu conclusión general de este caso? Ariel, yo lo que tengo que decir es que, como tú lo mencionas, es importante prestarle atención al tema de las corporaciones autónomas regionales, porque principalmente por ellas pasan los temas de POT y los temas de, digamos, de uso de suelo. Entonces, hay mucho entramado frente a los intereses que encontramos entre quienes aprueban y quienes solicitan todas estas definiciones de uso de suelo. Entonces, personas como Mota o como Garzón, que además se atornillan en estos puestos dentro del consejo directivo, claramente representan un interés detrás. O sea, el hecho de que una persona se siente por más de 20 años en un puesto dentro del consejo directivo, que déjame decirte, tiene mucha más capacidad de decisión el consejo directivo como tal que el mismo director de la Corporación Autónoma Regional. Y que si esto está pasando en la CAR Cundinamarca, que es la, digamos, central, que puede significar un ejemplo para las otras corporaciones autónomas regionales del país, yo no me quiero imaginar que pueda estar pasando en otras corporaciones como en la región Caribe o en otras partes de Colombia. Yo creo que la conclusión desde la Fundación es esa. Hay que decir que además una gran cantidad de corporaciones autónomas regionales están acusadas, pues no conozco ninguna que no, o sea, todas tienen acusaciones muy complejas de corrupción, manejo presupuestal, nóminas paralelas, contrataciones y sobre todo mucha mirada hacia arriba cuando de verificar el medio ambiente se trata. Hay dos cosas adicionales antes de terminar con Isaac. La primera es que todo esto está sustentado. Son decenas y decenas y decenas de cámaras de comercio, de artículos, de hojas de vida. Ustedes lo pueden ver en la Fundación Paz y Reconciliación. Todo esto está verificado, está comprobado, lo tienen las autoridades. Un concejal en Bogotá como Diego Cancino lo denunció. No pasa nada, nada. A los corruptos no les pasa nada. Y lo segundo es que no hay que olvidar que la CAR Cundinamarca maneja o tiene que supervisar varios de los ecosistemas más neurálgicos que tiene el país. O sea, la riqueza ambiental en esta zona del centro es muy grande. Isaac, muchas gracias y muy buenas noches. No, Ariel, muchas gracias a usted y a toda la audiencia. Feliz noche.